El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Colombia es un país de historias. Muchas de ellas son muestra de la fuerza interior que llevamos dentro y de ese poderoso misterio de reponernos ante la tragedia. Hoy el relato está a cargo de Yolanda Perea. Ella es una líder social quien desde niña conoció el rostro de la violencia y quien por su labor como defensora de los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado ha recibido numerosas amenazas. Pero ella sigue en pie con mucha alma de país. Yolanda, gracias por estar con nosotros. Gracias, Patricia, por permitirnos esta juntanza de poder colocar la palabra y llegar a miles y miles de víctimas que han pasado y más lideresas que han pasado por el mismo horror que yo, pero que no nos hemos quedado ahí, sino que hemos resurgido desde las cenizas para retomar y construir país. Por supuesto, como ese misterioso poder que tenemos los colombianos de reponernos. La verdad es que usted para nosotros es una mujer estoica, valiente, con un profundo amor por Colombia y jamás me imaginé, y se lo confieso, encontrarme con una mujer que incluso tiene sus extensiones con el amarillo, el azul y el rojo del país y el negro de su piel. Esto significa que estoy orgullosa de tres cosas: de ser mujer, de ser negra y ser colombiana. Entonces hay que hacer una juntanza porque siempre estás en la construcción de ese sujeto político, ¿no? Entonces digamos que es un diario caminar y no dejarnos, digamos, por el que dirán. Al menos en nuestra Colombia a veces hay países que hablan muy feo por todo lo malo que se vive, pero hay que también mostrar lo bonito, lo alegre. Pese a la situación que vivimos, siempre estamos alegre, sonriente y presto a ayudar a alguien más. Vamos a contarle a nuestra audiencia quién es Yolanda Perea y porque hoy en día es una importante líder social de nuestro país. Pero antes de eso, recuerdo que hace un año salía usted en los periódicos de Colombia por cuenta de una amenaza a su vida que sufrió literalmente el día de su cumpleaños. Pues mira, mi cumpleaños acaba de pasar casualmente el 21 de enero y no fue el mejor porque siempre tuve el temor de que se volviera a repetir o fuera a pasar algo peor. Nada. Gracias a Dios no pasó nada, porque además no lo pasé tampoco en mi casa, entonces digamos, fue la tristeza de no estar con mis hijos, pero también la alegría de saber que no pasó nada. Pero fue lamentable esa amenaza, llegar a un corazón de vaca con unos clavos, que los 4 clavos específicamente, que muchos le dieron otro significado, pero yo le di el significado y las personas cercanas a mí, 4 clavos, mis 4 hijos, y que son los seres que llevo en mi corazón, y que es también, digamos, eso que impulsa y es: o dejas lo que estás haciendo o vamos a atacar donde más te duele, ¿sí? Pero también está la otra parte donde siempre se fía, no, es que eso es por lío de falda, es porque tienen problemas pasionales. ¿Quién decía eso? Incluso uno de los investigadores me insinuó eso y me dijo, ¿no será que usted tiene algún problema por ahí con alguien? Las cosas no son así. Defender o ser líder social, defensora de derechos humanos en Colombia es una de las tareas más difíciles y complicadas, pero complicadas, peligrosas en Colombia. Y ahí es donde tú tomas la decisión, o te quedas callada, o sacas fuerza desde lo más profundo y sigues avanzando. Y eso me ha tocado a mí, incluso llegar a los psicólogos, hablar con ellos y decir, ya terminó la charla, tengo que volver a mis tareas. ¿Y cuáles son mis tareas? Seguir hablando con las víctimas, seguir construyendo país para poder avanzar y construir algo diferente a lo que me tocó a mí para mis hijos y mis hijas. ¿Por qué la amenazan? ¿Por qué realmente? Y no es la primera amenaza. Hace un año recibió este corazón de verdad de animal y con un letrero súper intimidante de el último es el mejor. Sí. Pero ¿por qué la amenazan? Mira,
hemos notado que cada vez que hablamos, sobre todo, hay líderes sociales, defensores de derechos humanos de distintas ramas, digamos, de distintos sectores. Y nosotros lo que defendemos es sobre todo las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano. Y vemos que cada vez que metemos toda la fuerza a este tema, que se empieza a sensibilizar y que se empieza a mostrar mucho más, empiezan a llegar las amenazas a nosotras en los territorios. Y esto significa que lo que quieren es que nos quedemos callados. Y aquí hay que mirar la violencia sexual que se ha vivido en el conflicto armado y todas las formas de violencia. No es solo un actor armado, son todos los actores armados al margen de la ley y no al margen de la ley que han cometido estas violaciones, y que es necesario denunciarlo, primero para construir nuevamente y hacer un proceso de reparación restaurativa a través de la construcción de la verdad, pero también es prevenir a que mis hijas y los hijos o vuestros hijos pasen por el horror de la guerra que nosotros ya vimos. Entonces, cada vez que se levanta la voz, es allí donde nos amenazan, nos quieren callar, y siquiera nosotros tenemos la oportunidad de hablar. Aquellas que desaparecieron, asesinaron y violentaron, que ya no están. ¿Incluida su madre? Incluida mi madre, que fue brutalmente asesinada por 100 integrantes de la FARC cuando le fue a reclamar por qué habían violado a su hija. Porque a usted la violaron a los 11 años. A mí me violaron a los 11 años, sufrí un aborto y el asesinato de mi mamá por parte de la FARC. Y eso es lo que recuerdo todos los días, la importancia que tiene de cambiar el país, de transformarlo para que mis hijas no pasen por el horror que yo ya pasé. Y es mi temor de todos los días, de saber que salgo, pero no sé si regrese. ¿Qué pasó en su vida? Porque usted lo cuenta hoy en día, porque lo ha sanado y lo ha superado, pero para nosotros que lo escuchamos, pues resulta triste y lamentable que una niña de 11 años haya tenido que conocer el rostro de la guerra a través de un hombre que abusó sexualmente de ella. ¿Qué pasa después de los 11 años con usted? Mira, es primero decirte que la violencia sexual es uno de los delitos más atroces y que llevan a que uno se sienta como lo peor en el mundo, teniendo en cuenta incluso el subregistro que hay actualmente de 39.990 víctimas de violencia sexual, donde el 21% son mujeres negras, donde muchas fuimos violadas siendo niñas, y el 6% son mujeres indígenas. Hay hombres, población LGTBIQ+, y más de 1.000 niños nacidos de la violencia sexual, que es un subregistro. Y que esto conlleva ver toda esa forma de violencia, el canibalismo, la ablación y todo lo que conlleva de ella, el empalamiento, ¿sí? Y que además tenemos una sociedad que nos dice por qué lo buscó, por qué salió, por qué se vistió, por qué, más nunca dicen esto no debió pasar, ¿sí? Y es ahí donde después de sufrir todo este horror y de uno comprender que lo que vivió no es su culpa, se adueña de una forma profunda de esas fuerzas en la necesidad de querer construir un país mejor. Porque es que nosotros no vimos la guerra por televisión, nosotros la vimos en carne propia. Y eso nos conlleva a querer conjuntamente con otros y otras levantar la voz y construir un país que sea más humano. Sí. Sí. Pero hoy en día ese es su discurso y hoy en día esa es su lucha, pero el proceso fue realmente largo y sí, me genera una tranquilidad, Yolanda, saber que sonríe ante este relato, pero usted tuvo que salir de su Chocó del Alma, desplazarse a Medellín, Antioquia, y esa niña que vivía en una finca, que tenía la libertad de ser, tuvo que llegar a una ciudad literalmente a ganarse la vida. Pues mira, yo creo que lo más cruel después de ser víctima de violencia sexual, sufrir un aborto y que me asesinaran a mi madre, fue quedarme sin mi madre. Porque pasé de ser una niña de 11 años a cuidar 4 hermanos más que son menores que yo y ayudarle a mis tíos, a mis abuelos, a sacar adelante a mis hermanos. Y fue también dejar nuestra tierra, porque todos tuvimos que salir. Entonces pasamos de ser como los niños bien, como acomodados, como se dice pues en el lenguaje, a ser los que no teníamos nada. Muchas veces no tener ni para comer. ¿Sí? Huérfana de madre y huérfana de tierra. Y huérfana de tierra. Y ahí es donde esas dificultades tienes que tomar una decisión. O vas y te vengas, ¿sí? Te vuelves nada, o construyes
para construir un tejido social mejor. Yo quise vengarme de la FARC, gracias a Dios no me aceptaron, porque yo fui y me le presenté a la FARC, y la FARC dijeron que no me aceptaban porque yo iba a vengarme. Me presenté en 3 oportunidades. ¿Y cuál era su intención real? Yo tenía una intención real, en ese momento solo tenía 11 años y, por ejemplo, la FARC tenían granadas, pero nosotros no sabíamos cómo se llamaban. Entonces yo les decía, yo si llego a coger la bolita, yo le quito el palito, lo tiro y todos se mueren. Pero llegó un momento de querer vengarme que cuando me presenté me dijeron que no porque yo solo buscaba venganza. Luego volví, me presenté y dijeron que no y le dije, listo. Como yo manejaba todos los químicos de la finca, preparé un jugo de moresco y hice un jugo con todos los químicos de la finca y le eché todo el moresco y porque ellos cuando llegaban hacían un asentamiento y pedían jugo o agua. Entonces yo fui, ya estaba a punto de llegar, me quedaban por ahí unos 5 minuticos para llegar. Y se me presenta un primo y me dice, prima, deme jugo. Y yo como, ¿cómo lo mato? Claro. Sí, porque además mi abuelito después del asesinato de mi mamá dijo que la habían asesinado porque yo le conté a mi mamá y mi mamá va y le reclama a la FARC y asesinan a mi mamá. Porque además fueron cobardes porque mi mamá fue sola a reclamarlo y mandaron 7 a asesinarla. ¿Sí? Entonces, cuando mi primo me dice, deme jugo, yo digo, bueno, ¿cómo lo mato? Porque este sí lo voy a matar yo. Porque yo tenía claro que lo que le había echado a eso, lo que era la veterina y toda esa cosa que le había zampado a esa vaina, le iba a romper el estómago y lo iba a matar. Entonces yo dejé caer la jarra de jugo y mi primo me dice, ¿usted por qué están? Me dijo todas las groserías que uno me podía hacer. Claro. Pero yo le dije, vayan de mi abuelita o se vuelve para su casa y tome allá porque ya aquí no hay nada que hacer. Ahí se me quitaron las ganas de quererme vengar porque yo estuve a punto de matar a alguien que era de mi familia. Claro. Y eso es lo que tiene la guerra, que siempre termina afectando a personas que no tienen nada que ver con ella. Y en esta ocasión son los niños, las mujeres campesinas, indígenas, negras, raizal y palenquera de este país. Cuando llega a Medellín y empieza a hacer su vida en Antioquia, ¿en qué momento entiende que su proyecto de vida realmente y su reconstrucción interna está, primero, en sí misma, pero también en ayudar a otros? ¿En qué momento se da cuenta de eso, Yolanda? Pues mira, a mí me desplazan en el 2011, fue mi primera amenaza, estando en Medellín, porque no me había movido, es que estaba en Medellín y recibí mi primera amenaza donde me decía que estaba metiendo las narices donde no debía. ¿Qué estaba haciendo? Estaba en una reunión que me habían invitado de restitución de tierra. Sí, o sea, acaban de sacar todo el tema de la ley 1448, restitución de tierra, y estábamos en una reunión. ¿Y recuerdo muy bien que era en el Hotel Ambasador de Medellín. Y yo estaba, y cuando alguien me llamó, no me dijo quién era, solo me dijo, está metiendo sus narices donde no debe, lo mismo que le pasó a su mamá le puede pasar a usted. Entonces yo ya entendí quién sí podía ser. Yo dije, claramente, o es la FARC, o es alguien cercano a ellos, pero que es claro que no quieren que hable. Ahí mi vida retrocedió nuevamente porque ahí me tocó traerme a mis hijos y llegué a una ciudad como Medellín muy bonita, pero para mí en ese momento era una ciudad donde yo me sentía como una cucaracha porque eran unos muros de cemento y yo con 2 niños en la mano y sin empleo, sin dónde dormir, sin nada que comer. Y por la gracia de Dios tuve una tía y me dijo, venga para acá unos días. Luego conseguí 2 trabajos para poder tener un espacecito donde tener a mis hijos. Y es ahí donde empieza todo ese proceso, gracias a la Ruta Pacífica, gracias a IMP, Iniciativas por Mujeres, Iniciativas por la Paz, que me acogieron y empezamos todo ese proceso de capacitación, pero también de ir al psicólogo, como a relajarme, a tranquilizarme un poco y sobre todo comprender que la violencia y todos los que estaba viviendo no era mi culpa. Culpable deben de sentirse aquellos que ejercieron tanta violencia en mí, en mi familia y en mi territorio. Y paralelamente a toda esta situación que usted nos cuenta, esta historia tan dolorosa, pero también tan llena de valentía, ¿cómo vivió usted el proceso de paz con las FARC? Virgen Santa. Me cuenta eso después de la pausa. Ya regresamos a Entrevistas con Alma de País. Un alivio ver a esta mujer que representa a Colombia, pero que también representa la tragedia del conflicto armado, sonreír como lo hace. Ya volvemos. Ya son muchos beneficiarios del programa de crédito Creo. Yo fui beneficiaria del microcrédito
El Banco Agrario me prestó 4 millones de pesos. Acceder a este crédito fue muy fácil. Ellos vinieron, verificaron para qué quería el crédito. El crédito lo utilicé para comprar insumos para los animales, como son concentrados de alimentación para ellos. Primero pues fui y averigüé de que si yo tenía la posibilidad de acceder a un crédito. Me hicieron llevar unos papeleos muy fácil, lo básico. Luego como en 2 o 3 meses me llamaron de que ya mi crédito estaba aprobado. Lo recomiendo porque es muy fácil. Colombia, potencia de la vida. Hoy conversando con Yolanda Perea, ella es activista afrocolombiana de la Ruta Pacífica de las Mujeres y defensora de los derechos de las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado en nuestro país. Y habíamos quedado con una pregunta en el segmento anterior, Yolanda, que le robó una sonrisa, para mí es una tranquilidad, pero ¿cómo vivió usted después de haber sido víctima de violencia sexual por cuenta de un integrante de las FARC, de haber perdido a su madre también por cuenta de miembros de esta guerrilla? ¿Cómo vivió usted el proceso de paz? Pues mira, Patricia, el proceso de paz, en su principio empezamos todo el tema de construcción de propuesta, pero recuerdo muy bien cuando llegó el día de firmar el acuerdo de paz que viajamos a Cartagena. Yo recuerdo que 3 filas delante de mí estaban los integrantes de la FARC. Yo los miré al cielo, se me salieron las lágrimas y respiré, y mis palabras fueron: madre, donde sea que Dios te tenga, las armas que te asesinaron a ti, sé que con este proceso no asesinarán a nadie más, ni mucho menos violarán a otras mujeres. Pero eso no paró ahí. Después de ese proceso viene todo lo que significa, digamos, estar en el Congreso, en los debates y todo eso. Y saliendo del Congreso me encontré una bella mujer, que no sé quién era, y me dice: al parecer a usted le gustó que la violaran y le asesinaran a su mamá. ¿Usted por qué defiende a esos violadores? Ay, yo respiré y le dije: la verdad es que yo los prefiero tener aquí cerca donde puedo hablar con ellos, y si me toca putearlos, los puteo. Pero sé que no me van a matar. Y sé que pese a la falencia que tiene el acuerdo, sigo queriendo un acuerdo imperfecto y no una guerra en permanencia. Porque gracias a ese acuerdo, muchos han podido volver al territorio y muchos otros han evitado de morir en la guerra. Claro, no es fácil. Sabemos que hay muchas cosas que hay que trabajarle, pero sobre todo esos que ya están ahí no estarán armados, ¿sí? Y claro, hay mucho que transformar, hay mucho que mejorar. Ellos tienen que cumplir, tienen que hablar de perdón, tienen que hablar de verdad, pero los tenemos ahí. Y ahí es la oportunidad de interlocutar directamente, sin temor a que nos vayan a matar. ¿Y ellos tienen su perdón, Yolanda? ¿Usted los ha perdonado? Primero, yo no soy Dios para perdonar. Me salgo por ahí. Se me salió por ahí. Y segundo, mira, yo creo que no es de perdonar por perdonar. Primero necesito verdad, necesito justicia, necesito garantía de no repetición, necesito responsabilidad de esos actos, y sobre todo necesito que a luz pública reconozcan esas formas de violencia que vivimos a través de ellos, para que la sociedad nos quite la culpa que llevamos a nuestras espaldas. Pero usted dice necesito, y es un verbo que conjuga en presente, es decir, todavía no ha recibido eso. No, y espero que a través del macrocaso número 11, donde estamos hablando de violencia sexual y violencia basada en género, obtengamos verdad, justicia y garantía de no repetición. Además, un macrocaso que se abrió gracias a una tutela que usted puso. ¿Por qué tuvimos que llegar a la tutela para hablar de este macrocaso tan importante también para la sociedad colombiana, pero sobre todo para las mujeres? Mira, yo creo que las mujeres y la población LGTBIQ+ han venido y hemos venido haciendo un proceso maratónico en torno a construir y a contar las realidades que vivimos en el marco del conflicto armado colombiano, a tal punto de presentar más de 30 casos de violencia sexual ante la JEP para que tengan argumento, para que tengan herramienta
para investigar y seguir avanzando. En nuestro caso, nosotros hicimos una juntanza con Nosotras de Callar y la Red de Víctimas y Nosotras, donde entregamos el 2 de agosto del 2018 más de 1.600 casos de violencia sexual. En el 2021, como la Fundación Arropa, me entregamos 230 casos de violencia sexual a la JEP. Entonces nos decíamos, ¿cómo es posible que teniendo tanta información, donde las víctimas directas somos las que nos estamos acercando, no se abra todavía el macrocaso? ¿Sí? Entonces ahí tocó primero presentar un derecho de petición y luego, gracias a Dios, logramos que se fallara en la tutela y que agilizaran el proceso de apertura del macrocaso 11. Y ahí es donde entra mi preocupación cuando tú me decías, Yolanda, ya perdónate, aquí es donde me preocupa un poco, por ejemplo, cuando la FARC dice que está preocupado porque la JEP está abriendo y abriendo casos. El único caso que acaba de abrir es de violencia sexual. Entonces empecemos a colocarnos serios y hablar en el marco de esas responsabilidades frente a todos esos delitos de lesa humanidad, muchos de ellos que se cometieron en el marco del conflicto armado colombiano, sobre todo esos que se sufrieron las mujeres, las niñas y la población LGTBIQ+, y que se sigue sufriendo en algunos sectores. ¿Y en qué va este macrocaso entonces? Pues este macrocaso nosotras esperamos próximamente que nos den respuesta. Nosotros estaremos reunidas del 11 al 15, al 14, reunida con la JEP, como Fundación Arrópame, donde estaremos ahí en un diálogo y mirando todo ese tema de acreditación frente a este macrocaso y cómo va a ser la línea a trazarse sobre la verdad y la justicia restaurativa, ¿sí? Porque es un ejercicio que hay que estar constante, pendiente de él y vigilante para poder obtener verdad. Cosas que vemos, estamos preocupados un poquito en esa verdad, ¿no? Y usted en esa verdad y sobre todo en esa no repetición, porque es que fíjese que usted sigue siendo amenazada. Amenazada, perseguida. Pero Yolanda, usted como tal, Yolanda Perea, ¿qué espera de su propio caso para poder llegar a esa verdad, a esa no repetición y a esa reparación? Pues mírate, yo espero primero que la FARC me acepte una audiencia pública que le estoy solicitando para que víctimas directas de violencia sexual y otra violencia hablemos públicamente sobre todo este tema de justicia, pero sobre verdad. Y aquí donde yo espero el día de mañana es que la FARC se pare públicamente ante todos los medios y reconozca que la violencia sexual que ejercieron en mí, el aborto y el asesinato de mi mamá no fue mi culpa. Yo necesito mirar a mis hermanos a la cara y decirles que mi deber como niña era contarle a mi mamá que lo que pasó no fue mi culpa. Yo necesito que mis hermanos me vean como esa hermana mayor que soy, pero que yo no busqué que asesinaran a mi mamá y mucho menos sufrir la violencia sexual que sufrí. Y para eso, la FARC debe hacerse responsable de todo el horror que vivimos. Que nosotros pasamos de tener una finca de más de 500 hectáreas de tierra a pasar hambre, a pasar necesidad, donde no la había que pasar porque mis papás, mis abuelos eran personas trabajadoras y que así como yo hay miles de niños y niñas esperando verdad y que yo espero que no me arrebaten la vida sin que mis hermanos me miren a la cara y no me hagan culpable del horror que tuvimos que vivir. Y usted realmente hoy en día, Yolanda, una líder social de Colombia, ¿de qué vive? Porque por supuesto que su lucha, ¿quién se la paga? Se la pagan, por supuesto, los testimonios de personas que encuentran la verdad, la reparación, que encuentran la reivindicación de los derechos a través de su propia voz, pero es que la verdad uno con eso uno no paga los servicios, con eso uno no come, con eso uno no paga la educación de sus hijos. ¿De qué vive una líder social en Colombia? Mira, la vida es tan compleja que uno tiene dos opciones, se queda ahí, se echa a perder o saca fuerza desde las entrañas para seguir avanzando. Yo con mis 4 hijos he salido adelante gracias a muchas manos amigas. Soy empleada de servicio doméstico, yo dicto charlas, conferencias y así salgo adelante. Tengo personas maravillosas como mi comadre, la madrina de mis hijas, que siempre está ahí atenta, que es una madre más para mis niñas y que de verdad le
le agradezco a Dios por colocármela en mi camino, porque a veces han sido días donde uno no tiene nada y uno dice, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Donde el niño necesita ir a la universidad y no hay con qué. Pero claro, llegan a uno y sí, qué líder tan berraca, fuerte. Sí, uno está haciendo un trabajo fuerte, valioso, importante para la construcción de memoria de este país. Pero cuando tú vas a ver la mayoría de la lideresa, o somos madre cabeza de familia, somos soltera, no tenemos familia, porque es muy complejo sostenerse uno y está siempre en esa construcción de país, pero que no tenemos un proyecto propio. Claro. Porque cada vez que presentamos incluso unos proyectos dicen, no, es que no gana suficiente recurso, entonces no es válido, no tiene lo técnico, no tiene lo... Hay muchas quejas. Aquí lo importante es poder construir líneas que permitan que los liderazgos, claro, se sigan empoderando mucho más, pero también que la economía de esas lideresas crezca, ¿sí? Y que estén en torno a implementar todos esos planes de seguridad que hay. Claro. Por ejemplo, el programa de defensoras hay que implementarlo. Eso ayudaría un poco a que no nos sigan matando ni nos sigan persiguiendo en los territorios, la 1325. O sea, hay herramientas, pero hay que implementarlas. Yolanda, ya vamos cerrando este espacio tan emotivo y de verdad agradecemos su voz, su transparencia, su historia para compartir con todos los colombianos. Pero quien no sueña no vive. ¿Cuáles son sus sueños en estos momentos, mirando ya hacia un futuro? ¿Quién quita que nos estén escuchando? Y por supuesto, que le colaboren y le ayuden en esos proyectos que usted tiene. Pues mira, yo tengo un proyecto personal y quiero ser trabajadora social. Para ello, digamos, hay que estudiar en las universidades que puedo estudiar, digamos, que me permite estudiar virtual y luego pues sostener presencial. No tengo con qué pagar la carrera, entonces es un poco complejo, pero no pierdo la fe que pueda ganarme una beca, pero una beca completa que me permita en serio hacer ese ejercicio. Pero también, digamos, algún día poder tener mi casa. Tú no sabes lo difícil que es estar pensando todos los días si voy a pagar el arriendo el día de mañana, en qué momento viene el dueño de la casa, tócame, es que no ha pagado, tiene que irse, porque ya me ha pasado, ¿cierto? Pero sin embargo no pierdo la sonrisa y la esperanza que el día de mañana va a ser mejor. Por eso me enfoco muchísimo con otras compañeras y otros compañeros desde la Fundación Arrópame con tu Esperanza a seguir tejiendo conjuntamente la colcha más grande del mundo que visibilice la violencia sexual y las otras formas de violencia para construir esa memoria y la tengamos de presente para no repetir la historia. Es necesario tejerla, es necesario construir, porque somos más de 39.900 víctimas de violencia sexual. Y eso que es un subregistro, si seguimos en este proceso, podemos tener una cifra mucho más cercana a la realidad que se ha vivido en este país en el marco del conflicto armado colombiano. Y ahí solo queda invitar, sobre todo a los hoteles, que nos donen esas cobijas ya usadas para hacer un proceso de reciclaje y construir esas colchas. O sea, hay mucho que hacer. Y lo podemos hacer. Pero por supuesto, además con esa sonrisa encantadora que conquista el mundo. Yolanda, usted no olvida Río Sucio. ¡Hombre! Y el mejor pescado sale allá, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo prepara? Uy, vea, lo mejor que hay es un sudado de bocachico en coco con patacones. Ay, Dios mío. O un tapado. No, mejor una viuda. Uf. ¿Hace cuánto no va a Río Sucio? Claro, por temas de seguridad. ¿Y cómo se le mueve el alma cuando llega? A Río Sucio tengo 15 meses, no voy a Río Sucio. Ha sido un poco complejo por el tema pues, de seguridad y cada vez que voy tengo que entrar y volver a salir, pero siempre, digamos, todos los días sé cómo está Río Sucio porque allá están mis hermanos, allá está la familia, mi sobrino, pero además allá está el pescado que me gusta, en serio, yo el mejor pescado está en Río Sucio, Chocó. Pero además para mí es el municipio y el departamento de las 1000 sonrisas porque pese al horror siempre estamos riendo, siempre estamos prestos a extender una mano amiga para ayudar a otros y a otras. Así que mi gente de Río Sucio, Chocó y mi departamento se les ama. Seguiremos trabajando por construir un tejido social igualitario donde un municipio como Río Sucio que no tiene agua potable, no tiene alcantarillado, pero que nosotros seguiremos soñando que lo vamos a lograr y el día de mañana va a ser transformador. Pero por supuesto, además esta mujer es tan soñadora que hasta estuvo con el Papa Francisco, ahí la podemos ver, llevó su causa realmente para que el Papa Francisco la conociera en Roma. Y me le echó la bendición a Ima. 100%. 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
Ah, bueno, ahí está. Sí, estuvimos visitando al Papa, llevamos una agenda conjunta con otros compañeros del exterior y de aquí de Colombia, de varios departamentos, donde llevamos una agenda, donde presentábamos propuestas, proyectos en torno a mejorar la situación de vida de las víctimas de este país, teniendo en cuenta que ya vamos a juntar casi 10 millones de víctimas y que es necesario construir un tejido social igualitario donde se les restablezca sus derechos. Y qué bueno que el Papa nos eche la bendición, así que por eso nos echamos el viaje hasta allá, donde por supuesto fue una jornada muy beneficiosa en el sentido pues de que nos escuchó, nos atendió, pero también nos invitó a no perder la esperanza. Bueno, pues ahí está. Una de las 1000 sonrisas de Río Sucio estuvo hoy con nosotros, aquí en Entrevistas con Alma de País. Gracias, Yolanda, por estar acá, por su relato, por esa valentía y esa lucha diaria. No la pierda, porque muchas mujeres allá afuera, casi 40.000, la necesitan. Gracias, Patricia, por este espacio y de verdad que un fuerte abrazo de rejuntancia. Es necesario seguir tejiendo, seguir juntando y si no es ahora, entonces ¿cuándo? Sí se puede, obvio sí, obvio sí. Obvio sí. A ustedes 1000 gracias también por su atención. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Esto es Entrevistas con Alma de País. Adiós. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.